Habían pasado casi 10 años desde la publicación de la primera parte del Quijote cervantino, cuando el autor se encontró con la sorpresa de ver editado el segundo tomo del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, escrito por un desconocido llamado Alonso Fernández de Avellaneda, natural de Tordesillas. La obra se edita en Tarragona en 1614, y Cervantes no la lee hasta el verano de ese año, 135, cuando estaba escribiendo su propia continuación y andaba por el capítulo 59 de la novela. El alcalaíno acusa el ímpato justamente en ese momento y escribe sobre el apócrifo a partir de ese capítulo, haciendo reaccionar contra la agresión a Don Quijote y Sancho, en un alarde de técnica novelística y de inteligencia formidables. Don Quijote conoce casualmente la existencia de la segunda parte porque escucha a dos huéspedes de una venta que lo están leyendo en voz alta. Al oír su nombre se sobresalta y pide que le dejen hojear el libro. Lo hace rápidamente y expresa una opinión negativa. Cuando se le ofrece por segunda vez en el mismo capítulo, para que siga leyendo, contesta que él lo daba por leído y lo confirmaba por todo necio, y que no quería, si acaso llegase a noticia de su autor que le había tenido en sus manos, se alegrase por pensar que le había leído, pues de las cosas obscenas y torpes los pensamientos se han de apartar, cuanto más los ojos. Más adelante, en el capítulo 62, pasa por una imprenta donde, entre otros libros, se está corrigiendo uno que se denomina segunda parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, del que Don Quijote dice tener noticia, y en mi conciencia pensé que ya estaba quemado y hecho polvos por impertinente. Pero su San Martín se le llegará como a cada puerco, que las historias fingidas tanto tienen de buenas y de deleitables cuanto se llega a la verdad o a la semejanza de ella, y las verdades tanto son mejores cuanto son más verdaderas. Y en el último capítulo, párrafo último del libro, ya muerto Don Quijote, incluye ese precioso eil rato de Cide Hamete, cuya transmisión encomienda a su peño la pluma, para mí sola nació Don Quijote y yo para él. Él supo obrar y yo escribir, solos los dos el uno para el otro, a despecho y pesar del escritor fingido y tordesí. Yesco que se atrevió o se ha de atrever a escribir con pluma de avestruz grosera y mal delineada las hazañas de mi valeroso caballero, porque no es carga de sus hombros, ni asunto de su resfriado ingenio. A quien advertirás, si acaso llegas a conocerle, que deje reposar en la sepultura los cansados y ya podridos huesos de Don Quijote. El intruso hizo a Cervantes cambiar el plan de viaje que había trazado para sus criaturas, que no pasarían por Zaragoza como en principio tenía previsto, para participar en unas justas, sino que encaminarían sus pasos hacia Barcelona, donde, finalmente, el caballero andante es derrotado e inicia el camino de retorno a su aldea. La sorpresiva segunda parte suponía una agresión descomunal y una falta de respeto total a Cervantes, urdida y realizada con constancia, porque implica una dedicación de muchos meses. Presupone una animadversión bien enraizada, en cuanto que necesitaba un desahogo continuado e intenso. Bien es verdad que no era la primera vez en la historia de nuestra literatura que un autor seguía un relato inventado y contado por otro. Para aliviar las críticas, Avellaneda recuerda en el prólogo que forma parte de una cierta tradición, que arranca de los poemas de Boiardo y Ariosto, de la Arcadia de San Lázaro, la Diana de Montemayor, o la Celestina, obras todas que habían tenido continuación por manos ajenas a las del primitivo autor. Además, la práctica de la copia y de la imitación tenían entonces una evaluación distinta de la actual. Pero los ejemplos que exhibía Avellaneda no podían ser coartadas para su hurto. No eran supuestos iguales porque él estropeó los personajes, los transformó dándoles un carácter adulterado que perjudicaba la creación original, que era propiedad literaria de Cervantes. Habían aparecido imitaciones del Quijote antes de 1614, pero se había respetado la composición de los personajes. También se diferenciaba la novela avellanedesca de cualquier supuesto de imitación anterior, porque la obra se concibió como un ataque personal al autor del Quijote. Había sido escrita para poner en cuestión la singularidad y el valor de la creación cervantina, afectar a su difusión y reducir el éxito que había tenido desde que se editó en 1605. Este ánimo dañino se declara y amplifica con voluntad añadida de injuriar en el prólogo que el autor tordesillesco pone al frente de su Quijote. Como casi es comedia toda la historia de Don Quijote de la Mancha, no puede ni debe ir sin prólogo, y, así, sale al principio de esta segunda parte de sus hazañas, menos cacareado y agresor de sus lectores que el que a su primera parte puso Miguel de Cervantes Saavedra, y más humilde que el que segundo en sus novelas, más satíricas que ejemplares, si bien no poco ingeniosas. No le parecerán a él lo que son las razones de esta historia, que se prosigue con la autoridad que él la comenzó y con la copia de fieles relaciones que a su mano llegaron.
Y digo mano, pues confiesa de sí que tiene una sola. Y hablando tanto de todos, hemos de decirle él que, como soldado tan viejo en años cuanto mozo en bríos, tiene más lengua que manos. Pero quéjese de mi trabajo por la ganancia que le quito de su segunda parte, pues no podrá, por lo menos, dejar de confesar. Tenemos ambos un fin, que es desterrar la perniciosa lición de los vanos libros de caballerías, tan ordinaria en gente rústica y ociosa. Si bien en los medios diferenciamos, pues él tomó por tales el ofender a mí y, particularmente, a quien tan justamente celebran las naciones más extranjeras y la nuestra debe tanto, por haber entretenido honestísima y fecundamente tantos años los teatros de España con estupendas e innumerables comedias, con el rigor del arte que pide el mundo y con la seguridad y limpieza que de un ministro del Santo Oficio se debe esperar. Solo digo que nadie se espante de que salga de diferente autor esta segunda parte, pues no es nuevo el proseguir una historia diferentes sujetos. ¿Cuántos han hablado de los amores de Angélica y de sus sucesos? Las Arcadías, diferentes las han escrito. La Diana no es toda de una mano. Y pues Miguel de Cervantes es ya de viejo como el castillo de San Cervantes y, por los años, tan mal contentadizo que todo y todos le enfadan, y por ello está tan falto de amigos que, cuando quisiera adornar sus libros con sonetos campanudos, había de ahijarlos como él dice, al preste Juan de las Indias o al ofendiera de que tomara su nombre en la boca, con permitir tantos vayan los emperador de Trapisonda, por no hallar título quizá en España que no se suyos en los principios de los libros del autor de quien murmura, y plegue a Dios aún deje, ahora, que se ha acogido a la iglesia y sagrado. Contense con su Galatea y comedias en prosa, que esos son las más de sus novelas. No nos canse. 136. Ya he transcrito parte de la moderada y asombrosa réplica de Cervantes en el prólogo a la segunda parte del Quijote, donde rechaza que la agresión la hubiera provocado él por su malquerencia con Lope de Vega. Toda su valoración de los insultos y amenazas revela una templanza solo concebible en quien está dotado de una bondad inhumana o se siente muy superior al agresor y está convencido de que su obra ha alcanzado una gloria de la que no podrá ser removida, ni por el intruso ni por nadie. Ya habitaba en lo más alto del Parnaso, encumbrada por los lectores que habían mostrado su entusiasmo en todo el mundo. Válame Dios, y con cuánta gana debes de estar esperando ahora, lector ilustre o quier plebeyo, este prólogo, creyendo hallar en él venganzas, riñas y vituperios del autor del segundo Don Quijote, digo, de aquel que dicen que se engendró en Tordesillas y nació en Tarragona. Pues en verdad que no te he de dar este contento, que, puesto que los agravios despiertan la cólera en los más humildes pechos, en el mío ha de parecer excepción esta regla. Quisieras tú que lo diera del asno, del mentecato y del atrevido, pero no me pasa por el pensamiento. Castíguele su pecado, con su pan se lo coma y allá se lo haya. Lo que no he podido dejar de sentir es que me note de viejo y de manco, como si hubiera sido en mi mano haber detenido el tiempo, que no pasase por mí, o si mi manquedad hubiera nacido en alguna taberna, sino en la más alta ocasión que vieron los siglos pasados, los presentes ni esperan ver los venideros. Si mis heridas no resplandecen en los ojos de quien las mira, son estimadas a lo menos en la estimación de los que saben dónde se cobra ron. Que el soldado más bien parece muerto en la batalla que libre en la fuga, y es esto en mi manera, que ahora me propusieran y facilitaran un imposible. Quisiera antes haberme hallado en aquella facción prodigiosa que sano ahora de mis heridas sin haberme hallado en ella. Las que el soldado muestra en el rostro y en los pechos, estrellas son que guían a los demás al cielo de la honra, y al de desear la justa alabanza. Y hase de advertir que no se escribe con las canas, sino con el entendimiento, el cual suele mejorarse con los años. Sigue la contestación a la acusación de envidia a Lope de Vega que ya he recogido en el apartado anterior. La paradoja de la invectiva de Avellaneda es grande porque su autor revela, al mismo tiempo, un odio profundo contra Cervantes y un enamoramiento perdido por su obra. El Quijote apócrifo está hecho para dañar al autor del auténtico, pero el conocimiento y utilización profusa de la novela máxima del genio alcalaíno suponen una disociación entre autor y obra. Se ensalza esta ya que es objeto de críticas o de desconsideraciones. Las perplejidades restantes que suscitó el autor de Tordesillas, su identidad, la calidad de su obra y la competencia que efectivamente hizo al Quijote original han sido objeto de innumerables debates, de los que solo resumiré algún dato. Además de en el prólogo, las asperezas y los malos modos contra Cervantes aparecen en diferentes lugares de la obra, muy especialmente en el capítulo final, aunque sea de modo disimulado. Don Quijote llega a la casa del nuncio, el antiguo manicomio de Toledo, y habla con un loco que se considera la suma de todas las perfecciones. En profesión soy teólogo. En órdenes, sacerdote. En filosofía, Aristóteles. En medicina, Galeno.
En cánones, Ezpilicueta. En astrología, Ptolomeo. En leyes, Curcio. En retórica, Tulio. En poesía, Homero. En música, Ención. Finalmente, en sangre, Noble. En valor, Único. En amores, Raro. En armas, sin segundo, y en todo, el primero. Monique Joly identificó al loco toledano, semejante al canónigo, toledano también y aficionado a los amadises, como un ataque anticervantino. Cervantes no se preocupó de buscar quién fuese su enemigo escondido tras Avellaneda. Si lo averiguó, no lo dijo. La mayoría de los críticos opina que Cervantes murió sin saberlo. Lo que comenta en el Quijote respecto de Avellaneda es muy poco concluyente. Que el lenguaje es aragonés y que era su autor aragonés, dice en el capítulo 59, y repite en el Psi y en el LXX. En el capítulo XXI habla del escritor fingido y tordesillesco. Y en el prólogo, dicen que se engendró en Tordesillas y nació en Tarragona. Muchos de los estudios que se han dedicado al Quijote apócrifo se han dirigido directamente a la averiguación de quién se escondió detrás del nombre de Avellaneda. Don Quijote había dicho, como he señalado, en el capítulo Lix de la parte segunda, que el lenguaje es aragonés, porque tal vez escribe sin artículos. Algunos críticos han interpretado que, con aragonés, quería decir que utilizaba impropiamente la lengua, no que fuera de Aragón, o también que el estilo era duro. Pero algunos no dudaron en considerar a pies juntillas el aragonesismo regional del escritor oculto. Aproximaciones derivadas de la escritura, para identificar al apócrifo, se han hecho muchas. La más completa ha sido por muchos años la de Martín de Riquer publicada en el estudio introductorio a la edición del Quijote de Avellaneda. Hipótesis sobre quién podría ser Avellaneda se han sostenido las más variadas. Gómez Canseco ha preparado un cuadro sinóptico muy ilustrativo que recoge los candidatos casándolos con los estudiosos que se han inclinado por ellos, en su introducción a la edición de la Real Academia Española. Una de las más apoyadas es la que atribuye la autoría a Fray Luis de Aliaga, confesor del rey Felipe III, propuesto inicialmente por Nicolás Fernández Navarrete. Pero también se ha asignado a Lupercio Leonardo de Argensola o a Bartolomé Leonardo de Argensola, a Fray Juan Blanco de Paz, a Guillén de Castro, a Luis Fernández de Córdoba y Aragón, duque de Sesa, a Alonso Fernández Zapata, a Fray Luis de Granada, a Alonso de Ledesma, a Alonso Pérez Montalbán, a Jerónimo de Pasamonte, a Francisco de Quevedo, a Jerónimo Alonso de Salas Barbadillo, a Cristóbal Suárez de Figueroa, a Tirso de Molina, o a Lope de Vega y Capio. Gregorio Mayans creyó que era un personaje muy asentado en la corte y poderoso. El jesuita Pedro Munilla consideró que se trataba de un eclesiástico. Juan Antonio Pellicer concretó que era dominico, y Vicente de los Ríos, un poeta dramático enemigo de Cervantes. Juan Agustín Ceán propuso a Juan Blanco de Paz, dominico y delator de una de las fugas de Cervantes en Argel. Diego Clemencín apoyó lo de la orden dominicana. Adolfo de Castro en 1846, Archiembusch en 1862, Cayetano Alberto de la Barrera en 1863 y Aureliano Fernández Guerra en 1864 se inclinaron por la candidatura del padre Aliaga. Germón de la Vigne propuso a Bartolomé Leonardo de Argensola. Nicolás Díaz de Benjumea se inclinó primero por Juan Blanco de Paz, aunque más tarde cambió de criterio. Adolfo de Castro apuntó a Juan Ruiz de Alarcón. Y Ramón León Maínez sostuvo que había sido Lope de Vega. Los nombres siguieron bailando en los años finales del X y primeros del XX, en una relación inacabable. Joaquín de Entrambas sí se apoyó, al menos, la participación de Lope. Martín de Riquer se inclinó por Jerónimo de Pasamonte desde 1972, cuando edita El Quijote de Avellaneda. Han sido varios los autores que han atribuido el seudónimo a Pasamonte. Alonso Martín Jiménez, Elena Percas de Ponseti y Juan Antonio Frago. José Luis Pérez López ha señalado a algunos devotos de Lope como sospechosos, y una dirección semejante han mantenido otros autores. Enrique Suárez Figaredo 156 ha hecho una aproximación al asunto bastante minuciosa para concluir que el autor tuvo que ver con la corte de escritores que acompañó al conde de Lemos a Nápoles, y que Cervantes no leyó el libro hasta el verano de 1614. Javier Blasco 157 estableció que el autor del Quijote y el de la Pícara Justina eran el mismo, es decir, Fray Baltasar Navarrete, de la Orden de Santo Domingo. Las pruebas que Adu. 10 las avaló Rosa Navarro. Y Javier Blasco publicó en 2007 una edición del falso Quijote a nombre del mencionado dominico 158. ¿Qué participación tuviera Lope de Vega en la redacción del apócrifo V? ¿Cuál fuese su relación con Avellaneda? Son cuestiones que no han encontrado respuestas concluyentes.
Muchos estudiosos han dudado de esa participación, como Enrique Suárez Figaredo, 159, Alfredo Rodríguez López Vázquez, Milagros Rodríguez Cáceres 160 o Felipe Pedraza. Cierto que Avellaneda proclama, en el prólogo, ser defensor de Lope, elogiando su obra y justificando su fama. Cita a Lope 4 veces a lo largo de la obra. Un simple examen del texto permite establecer paralelismos entre la escritura de Avellaneda y la de Lope. Entre otros, la insistencia en la falta de amigos de Cervantes y su fracaso en la obtención de poemas laudatorios para el Quijote. La afición por Ariosto y Boiardo, que es muy insistente en Lope. Las referencias a la devoción del Rosario, muy apoyada también por Lope y Avellaneda. Es común la admiración de Lope y Avellaneda por casas nobles como la de Alba y Sandoval, que se elogian tanto en el Quijote apócrifo como en la Arcadia o la hermosura de Angélica. Hay muchos datos que permiten sustentar que Lope estuvo cercano a la composición del falso Quijote. Gómez Canseco, uno de los más importantes conocedores del apócrifo y sus circunstancias, ha sostenido que Lope hubo de estar al tanto del proceso de redacción e impresión de la segunda parte cervantina, y lo mismo puede decirse de una Avellaneda que a buen seguro andaba por la corte y que se adelantó por la mano en la publicación de su Quijote apócrifo. Es casi impensable que, en los pequeños mentideros de las letras, Cervantes descartara cualquier vínculo de Lope con el ataque avellanedesco. Cervantes apreció enseguida las marcadas diferencias entre los personajes de su Quijote y el de Avellaneda. El Quijote queda, en este último, reducido a la mera condición de loco, y Sancho, según lo explica él mismo en la parte segunda del capítulo 59, es otro Sancho. Créanme vuesas mercedes que el Sancho y el Quijote de esa historia deben ser otros que los que andan en aquella que compuso Cide Hamete Benengeli, que somos nosotros, mi amo, valiente, discreto y enamorado, y yo, simple gracioso, y no comedor ni borracho. Las críticas a Avellaneda fueron una constante del cervantismo desde que el apócrifo se publicó. Ya en 1621 un anónimo incluyó el libro entre la infame mercaduría. Poco tiempo después, Tomás Tamayo de Vargas aludía en la Junta de Libros de 162, 41, 61 a Alonso Fernández de Avellaneda para imputarle que sacó con desigual gracia de la primera a la segunda parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Nicolás Antonio 162 anotó su falta de ingenio para continuar el Quijote. No obstante, algunos editores y críticos quisieron impulsar una remontada del Quijote de Avellaneda, incluso poniéndolo por encima del auténtico. El movimiento empezó en Francia, muy al inicio del siglo XX, pero enseguida se produjo la adhesión de algunos críticos españoles que, para mayor asombro, llegaron a ser miembros de la Real Academia. En 1704, se editó la traducción francesa de Alain René Lesage, bajo el título Nouvelles Aventures del admirable Don Quijote de la Manche, 163, de la que se hizo una reseña en el Journal des Savants. 164. Estos textos reclamaban la calidad del libro de Avellaneda frente a Cervantes. Tal superioridad la afirmó también el bibliotecario real Antonio de Nazaré, que escribió bajo el seudónimo de Isidro Perales y Torres. Y la apoyó Agustín de Montiano. Nazaré hizo la primera reedición del apócrifo, que publicó en 1732. La aprobación la firmó Montiano. 165. En el prólogo puede leerse esta valoración. No me sucedió así, ni creo que ningún hombre juicioso sentenciará a favor de lo que Cervantes alega, si forma el cotejo de las dos segundas partes. Porque las aventuras de este Don Quijote son muy naturales, y que guardan la rigurosa regla de la verosimilitud. Su carácter, el mismo que se nos propone desde su primera salida, tal vez menos extremado, y por eso más parecido. Y en cuanto a Sancho, ¿quién negará que está en el de Avellaneda más propiamente imitada la rusticidad graciosa del aldeano? En el de Cervantes no me parece fácil de conciliar la suma simpleza que descubre algunas veces, con la delicada picardía que usa en otras, y la particular discreción que manifiesta en muchas, a menos que no digamos que habla y obra Sancho de cuando en cuando como el autor, en lugar de obrar y hablar siempre como Sancho. Bien al contrario sucede en el de Avellaneda, pues no desmaya jamás las muestras que da de sí al principio, ni se adelanta a acciones, dichos o discurrir que no obligan a desconocerle. No es frío y sin gracejo como Cervantes quiere, sus sales tiene no poco gustosas, y creo que en esta parte aseguro el enojo, lo que sin duda borraría su conocimiento, a haber escrito sin la prevención de su ofensa, y sin los crecidos aplausos que mereció a nuestra nación y a las extranjeras, pero pocos saben contenerse irritados, y menos favorecidos. Con que no es de extrañarse alucinase el clarísimo entendimiento de Cervantes, en un asunto que imaginó contrario de todos modos a sus intereses.
En 1737, Mayans reformuló la crítica contra Avellaneda, y de paso contra sus dos apologistas académicos. Durante mucho tiempo se mantuvo la opinión de Mayans, lo que sirvió para que la literatura de ensalzamiento de Cervantes cobrara vuelo. Al final, las duras críticas al de Tordesillas se mantuvieron pero dentro de un orden que estableció una opinión de Menéndez Pelayo publicada en 1905, que asumirían todos los escritores posteriores. Encuentro en la ingeniosa fábula de Avellaneda condiciones muy estimables, que le dan un buen lugar entre las novelas de segundo orden que en tan gran copia produjo el siglo XVII. 166. La indagación sobre el Quijote apócrifo de 1614 apunta algunas razones más para responder al problema que estoy planteando en este capítulo, esto es, las causas de que Cervantes no recibiera, a su muerte, los recuerdos biográficos, honores y reconocimientos que, normalmente, acompañan a un escritor que sobresalió de forma tan extraordinaria por su obra. La creación y edición de aquel libro y todo el misterio que rodeó a su autoría reflejan, desde luego, que tuvo, al término de su vida, muchos enemigos relevantes, capaces de influir negativamente en cualquier iniciativa de ensalzamiento del escritor. Por otra parte, las investigaciones de muchos estudiosos desde que se publicó el libro de Avellaneda han ofrecido un abanico de posibilidades muy amplio sobre quién podía esconderse bajo ese seudónimo, conclusiones que, en corto, significan que, en su época, hubo muchos autores importantes que, por unas u otras razones, odiaban a Cervantes hasta el punto de haber podido firmar un libro como el comentado.